Y yo estuve un rato Analía, largo esperando. Ahí está. Analía, entonces, Sí. en definitiva, el complejo de Edipo también forma parte de la formación de la personalidad del niño, ¿no es cierto? Sí, Marcela, por eso decíamos Sí, que va más allá del cuentito, ¿sí? O que a veces sí, por eso. ¿sí? Se minimiza la historia como, bueno, qué Edipo que tenés con tu mamá, y en realidad se transforma en una cuestión central en cuanto a la estructuración del psiquismo y lo que va a posibilitar la elección en el afuera cuando el niño alcance la madurez de la adolescencia o de la adultez y haga esta salida exogámica, que así la llamamos, la salida de búsqueda de su objeto de amor erótico por fuera del círculo familiar, ¿sí? Entonces, se transforma en un complejo estructurante y ordenador, ¿sí? Sí, que cobra relevancia en la vida de los sujetos, ¿sí? ¿Hay una edad donde ya se considera, por ejemplo, patológico eso? ¿Cómo lo pensaste, Marcela? Vos decís si alguien No, sigue teniendo adoración por su madre o por su padre en edad claro, sí, sí, adulta. sí, eso sí, como vos dijiste hace un ratito, usaste como esa expresión de decir, no hay mejor padre como el mío, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, ¿hay alguna pauta que diga que eso en un determinado momento, o cuál sería el límite para que Claro, eso se considera? en realidad no, yo no le pondría No. por ahí el nombre, no le pondría la denominación de patológico, Marcela, pero sí puede llegar a tornarse muy perjudicial para la persona, porque bueno, puede llegar a perturbar sus elecciones amorosas, ¿sí? Puede llegar a complicarlo, ¿sí? En sus elecciones amorosas. eh, y, y en la medida en la que a esa persona eso le haga ruido o le genere angustia, bueno, entonces ahí sí podrá ver si pide ayuda o cómo lo resuelve o qué intenta hacer eh, para tramitar algo de eso, ¿sí? Pero no le pondría la No denominación. patológico, ok. Sí, pero sí se puede tornar muy conflictivo, sí, eso sí, Conflictivo. sí, conflictivo y nada, y perjudicial, porque bueno, si la persona no, como les decía antes, que a veces se dicen chiste, pero que se ve, ¿no? No terminó de cortar el cordón, El cordón. es claro, es difícil que esa persona pueda entablar una relación afectiva y de pareja, nada, con sin tener la sombra, digamos, ¿sí? De su madre o de su padre ahí atrás, ¿sí? Analía, ¿qué dijiste que era una Gracias. salida? ¿Qué gámica? ¿Qué es? ¿Una salida qué? Exogámica, no, eso, Grise- sí, Griselda quiere entrar, Analía, ahí está, perdón. a ver, a ver. Ahí está, ahí. Sí, exogámica, decía Gustavo, lo que, lo que tiene que ver con lo endogámico es todo aquello que está en relación a los vínculos o los lazos hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro del grupo. Hacia adentro del grupo familiar está la endogamia, ¿sí? O se da la endogamia, lo que es hacia adentro. Lo que decimos es que a partir de la adolescencia empieza a surgir la salida exogámica. Exogámica es hacia el afuera. Entonces el joven o la joven empiezan a buscar sus objetos eróticos y de amor por fuera del grupo familiar, ¿sí? Haciendo esta salida exogámica, ¿sí?
Eso es lo que se denomina así. Endogámico es hacia adentro del grupo. Hacia adentro del grupo tenemos la prohibición del incesto, ¿sí? Que es lo que ordena y lo que posibilita la cultura, ¿sí? Hacia adentro no se puede, entonces cuando se tiene la edad y la madurez de la juventud, de la adolescencia, se hace la salida exogámica, que es la elección de los objetos hacia afuera, ¿sí? Por fuera de lo familiar. Buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, duda o algo con esto? No, quería acotar qué complicado debe ser cuando uno tiene por ejemplo, una mamá con un problema o de esquizofrenia o de leve, ¿no? Y que convive desde niño, y cuando sale a buscar su relación en su adultez, no sé, se me ocurrió, se le debe complicar, ¿no? Cuando hay alguna patología en su madre, ¿no? Sí, Mónica, sí. En realidad el Edipo no es fácil para nadie, en realidad no es fácil para nadie, ¿sí? Pero cuando hay alguna problemática seria, ¿sí? En lo familiar, las cosas se complican, ¿sí? No solo por la cuestión del Edipo, la organización del psiquismo de ese niño, si se tuvo que criar o tuvo que transitar situaciones de este tipo, como vos decís, ¿no? Una mamá esquizofrénica, bueno, es complicado, es algo difícil, ¿sí? Porque, bueno, alguien con semejante cuadro, se hace difícil poder responder a las demandas del orden de lo infantil y a las demandas que tienen que ver con las necesidades de un niño, ¿sí? Si alguien tiene un cuadro de este tipo. ¿No? El cuadro que vos mencionás es un cuadro serio, ¿sí? Sí. Gracias, profe. No. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, o ya está, o podemos ir a la conformación del aparato psíquico? ¿No? ¿No? Lo que les quería leer, les leo y después vamos a la conformación del aparato psíquico, las dos teorías de Freud que dan cuenta de cómo se configura el aparato psíquico. Les leo lo del Edipo, que es de 5 conferencias sobre psicoanálisis. Es un fragmento que ustedes tienen en el material sobre lo que Freud escribe del Edipo. Dice, el niño toma a sus 2 progenitores y especialmente a uno de ellos como objeto de sus deseos eróticos, con lo cual no hace generalmente más que obedecer a un estímulo iniciado por sus propios padres, cuya ternura posee los más claros caracteres de una actividad sexual, si bien desviada en sus fines. El padre prefiere en general a la hija y la madre al hijo, y el niño reacciona a ello con el deseo, si es varón, de hallarse en el puesto de su padre o en el de su madre si es hembra. Este es un extracto que ustedes tienen de lo que Freud teoriza en 5 conferencias sobre psicoanálisis, donde postula el tema del complejo de Edipo, ¿sí? Yo le veo más por el lado de la protección que el niño tiene más hacia la madre que al padre. Sí, por eso puede haber inclinación, como decíamos Gladys, más hacia uno u otro de los progenitores, pero lo que dice Freud es que es la cuestión amorosa de los propios padres, ¿sí? La que introduce al niño, ¿sí? en este complejo, ¿sí? Para el psicoanálisis, las cuestiones amorosas a veces están inhibidas en sus fines, pero siempre que nosotros investimos libidinalmente algo, ¿sí? Porque
libidinizar quiere decir para el psicoanálisis amar algo, ¿sí? El líbido. Lo hacemos desde una misma energía que tiene que ver con la energía sexual, ¿sí? Lo que ocurre es que... El líbido tenemos todos. ¿Cómo? El líbido está en todas las Claro, personas. y cuando amamos... Pero de ahí a desear a mi padre a los 3, 4 años me parece... ¿Cómo? Es como, no sé, como que a los 3, 4 años desear a mi padre o a mi madre sexualmente, es lo que vos estás diciendo, que dice Freud. Lo que dice él es que hay un enamoramiento, entre comillas, como un enamoramiento del niño con su madre o con su padre. Claro. ¿Está? Pero yo voy capaz que es más por el lado de la protección, se siente más protegido con uno o con otro. Ah, ¿por qué los elige? Sí, lo que dice Freud es que son los mismos padres los que con sus cuidados y con su cuestión afectiva, ¿sí? Introducen al niño en esto, pero recordá que lo que leí recién dice con fines inhibidos, o sea, ojo, ¿sí? Estamos hablando de la cuestión, ojo, ¿sí? No, con fines inhibidos, pues estamos hablando de la cuestión amorosa y afectiva, que como les decía recién, para el psicoanálisis, la cuestión afectiva y amorosa no viene de una energía, no hay una energía neutra, ¿sí? Nuestra capacidad de investir amorosamente y afectivamente a alguien tiene que ver con nuestra energía libidinal sexual, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vamos a querer tener encuentros sexuales con todas las personas a las que investimos libidinalmente. No, yo digo del complejo de Edipo con la madre o el padre. ¿Cómo? Con respecto al complejo de Edipo, hacia la madre o el padre. Sí, tomar como objeto de amor hacia el padre o a la madre, ¿sí? Claro, tener deseos de tener relaciones, de tener relaciones sexuales con un padre, no sé, esa parte no la entiendo, ¿por qué tiene que tener si el padre la está protegiendo? Y lo que siente ese niño es protección y amor, ¿no? No, por eso vuelvo a lo mismo, Gladys. Acá habla de un enamoramiento, pensemos en un niño, ¿sí? Pero entre comillas. Sí, así, entre comillas, ¿sí? Una cuestión de enamoramiento, de elegir como objeto de amor, pero esto no quiere decir que haya ningún tipo de realización ni de acto, ¿sí? Estamos inhibidos en sus fines, o sea, no, ¿sí? Pensemos en un niño, y en la situación de la prohibición del incesto constante, ¿sí? ¿No? Como mencionás que por ejemplo, cuando a medida que va creciendo, ese niño, el día de va y busca a la madre para comer todos los domingos, por ejemplo, en un varón, más que nada lo veo por el lado de amor. Conozco muchas personas que hacen eso, ¿no? Claro, sí, obvio, tiene que ver con el amor. Claro, uno los carga con el tema del complejo de Edipo, pero creo que va más allá, es más el amor hacia la persona que lo protegió en su momento, que le dio amor. Claro, pero a ver, Gladys, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Lo que dice el psicoanálisis es que no tenemos un amor puro o amor neutro, ¿sí? Que cada vez que nosotros amamos a alguien, así como amamos a un amigo o a una amiga, ¿sí? Lo hacemos con la misma energía libidinal que tiene que ver con lo sexual, ¿sí? La misma libido, ¿sí? Sexual es la que nos permite investir y amar mucho a una amiga, a un amigo. Eso no quiere decir que nos vayamos a acostar, ¿sí? Con esa amiga o ese amigo, ¿sí? Está, no. Por eso decimos la inhibición en los fines, ¿sí? La cuestión del amor, no hay para el psicoanálisis un amor puro o un amor sexual y no sexual. Investimos libidinalmente, amando a aquellas personas con las que logramos un vínculo amoroso desde esa misma energía libidinal que es sexual. Lo que pasa que en un montón de elecciones afectivas que hacemos está inhibida en sus fines, ¿sí? Quiere decir que yo no voy a concretar un encuentro íntimo con cada persona que yo amo. ¿Está? Obvio. Sí.
Y en el caso de la familia tenemos la prohibición del incesto, ¿sí? Que ordena justamente y que lleva a que las elecciones siempre se tengan que realizar en la época en la cual ya hay adolescencia, juventud, madurez por fuera de la trama familiar, ¿sí? ¿Está? ¿Hay alguna otra pregunta, duda, chicos? ¿Con esto no? ¿No? Bueno, entonces, el aparato psíquico, primera y segunda teoría. En la primera teoría, lo que Freud ubica son 3 sectores en la constitución del aparato psíquico, ¿sí? El sector del inconsciente, que ya vimos, ¿sí? Que está resguardado por la barrera de la represión, ¿sí? Donde se alojan pensamientos, emociones, ideas, recuerdos, ¿sí? Que no pueden acceder a nuestra conciencia, de los cuales no tenemos registro. Después tenemos un sector intermedio que se llama preconsciente, donde tenemos ideas y contenidos latentes que están ahí como flotando y que si hiciésemos algún esfuerzo podrían aparecer en la conciencia, ¿sí? Acá ustedes tienen en el material el ejemplo de cuando uno por ahí no recuerda algo, pero uno dice lo tengo en la punta de la lengua, ¿sí? O lo tengo ahí, no lo puedo, y al rato uno lo puede recordar, lo puede evocar. Eso quiere decir que no estaba en el inconsciente, sino que estaba en este sector al que Freud denomina preconsciente, ¿sí? Y luego tenemos el sector de lo consciente o la conciencia, ¿sí? Todo aquello que hacemos y percibimos y registramos y recordamos fácilmente es porque se encuentra en este sector de la conciencia, ¿sí? Esa es la primera teoría que él desarrolla entre el año 1913 y 1915. Y después hace una segunda teoría que en realidad no se opone a la primera, sino que profundiza, en la cual ubica 3 instancias en el aparato psíquico. La instancia del ello, ¿sí? El ello se encuentra en lo inconsciente, ¿sí? Tiene que ver con el sector del inconsciente, con los impulsos provenientes del inconsciente. Tenemos el yo se halla en lo que tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Y el yo va a ser el que va a transformarse en el intermediario entre el mundo interno y el mundo externo, ¿sí? El que nos permite percibir, decidir, ejecutar, es el yo, e incluso con el cual nos identificamos. Cuando nosotros nos mencionamos a nosotros mismos, ¿sí? Decimos, bueno, yo soy de tal manera, ¿sí? De alguna manera hay un registro respecto de cómo nos experimentamos a nosotros mismos y con qué nos identificamos, ¿sí? Y luego tenemos el super yo, que el super yo tiene 2 aspectos, dice Freud. El aspecto de la conciencia moral, que es el que nos permite discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Que como yo les contaba, creo que la clase pasada, nosotros podemos advertir cuando un niñito comienza a tener noción de esto y se comienza a internalizar en su aparato psíquico el super yo, cuando por ejemplo se manda una macana, está mintiendo y se empieza a poner colorado porque advierte que está transgrediendo y que está mintiendo, ¿sí? Advierte que lo que está haciendo está mal, ¿sí? Entonces ya hay indicios de que lo super yoico, diríamos, está funcionando, ¿sí? Profe. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Párenme si hay preguntas. Sí. Con esto, ¿Sabe que no me quedó claro el ello? No entendí eso. El inconsciente ello. El sector inconsciente, en el sector inconsciente ubicamos
una Un instancia, ejemplo. una instancia psíquica que se llama ello, ¿sí? Y el ello tiene que ver con el lugar donde se alojan todos los deseos, ¿sí? La función del ello es lograr placer y evitar dolor o displacer. El ello tiene que ver con esto que decíamos de la legalidad del inconsciente, ¿sí? Acuérdense que para el inconsciente todo era placer, que no había contradicción. ¿Se acuerdan de las leyes del inconsciente? Que se manejaba con la condensación y el desplazamiento, que lo podíamos ubicar en la conformación de los sueños, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la legalidad del aparato psíquico en el sector inconsciente tiene que ver con el ello, ¿sí? O sea, en el lugar donde no hay reglas. No, no hay reglas, ni siquiera acuérdense que no tenemos tampoco temporalidad cronológica, ¿sí? Lo que nosotros en lo habitual hacemos es manejarnos con las nociones de espacio y tiempo para este sector del ello que corresponde al sistema inconsciente. No tenemos, pueden convivir deseos de la infancia con deseos de la adultez, ¿sí? No hay contradicción, no hay cronología, ni noción de espacio o tiempo, ¿sí? En el sentido en que lo conocemos nosotros. Analía, Sí, sí, el otro día mis hijos ven Los Simpsons, sí. no sé si vos lo ves, y estaba Homero en el medio y en un hombro estaba un ángel y del otro lado el diablo. Uno era el ello él era el ello, el otro era el yo y el diablo el super yo. ¿Eso se relaciona? ¿Cómo estaba Gladys separado? ¿Cómo estaba? No, deben haber Homero, armado un chiste. en un hombro estaba un ángel, él Sí, con la figura de un ángel. sí. Y en el otro estaba él personificado como el diablo. Ajá. Y hablaba del yo y del super yo. Ahí Bueno, sería el ángel. no, pero bueno, estaba hecho en forma graficado, en forma de chiste, ¿sí? Pero el super yo supongo Como que... un ejemplo. ¿Cómo? Se ¿Cómo, Gladys? entrecorta. Se corta. No, el super yo tiene que ver con la instancia... Sí, se entrecorta. El super yo tiene que ver con la instancia de nada, De lo. la Sería instancia interna que nos marca los límites, ¿sí? la conciencia moral, la culpa, eso. Y tiene que ver con el sentimiento de culpa Claro, también, claro, tiene que ver con y con la instancia interna que claro. nada, que cuando uno dice, vos te das con un caño, vieron que por ahí a un amigo o a alguien, uno por ahí en una conversación o a un familiar le puede decir, te das con un caño, esas personas que están todo el tiempo, todo el tiempo autocriticándose, ¿sí? Bueno, ahí podemos decir hay un super yo bastante severo, ¿sí? O hay alguna cuestión con respecto al super yo de esas personas que no se perdonan una, ¿sí? El super yo es el que baja línea, entre comillas, ¿sí? El que, por eso decíamos de la conciencia moral, el que, bueno, nos dice hasta acá, o esto está mal, o mirá la macana que te mandaste, ¿no? Y lo que dice Gustavo también es correcto, en cuanto a que es el generador de la culpa, ¿sí? Por eso, bueno, en realidad es una instancia psíquica que o sea, necesaria obviamente, pero si funciona en forma exacerbada puede llegar a tornarse terrible, ¿sí? Para la persona que no deja de autoflagelarse o en el caso de cuadros patológicos, ¿sí? O de realmente autoincriminarse y nada,
puede llegar a Culparse. tornarse, La culpa. sí, puede ser virtuoso, sí, sí. O sea que son dos aspectos, la moral y la culpa. Lo llama Freud la conciencia moral, y como es la conciencia moral, Silvia, que nos permite discernir o determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando uno se manda una macana, es esa instancia la que actúa como si se prendiese el semáforo, ¿sí? O la luz de alerta. Bueno, te mandaste una, ¿no? O hiciste esto y sabés que no tenías que hacerlo, ¿sí? O que no debes hacerlo. ¿Está? Eso... Eso es el super yo. ese es el super yo, sí, ese es el super yo. Analía, ¿por qué Analía, acá? y en las personas, esas personas que son culposas, que, ay, todo es culpa mía, que magnifican, ¿qué pasa ahí? Bueno, es lo que yo les decía antes, ¿sí? Si se vuelve demasiado exacerbado, si la cuestión superyoica parece demasiado exacerbada, nada, estaría bueno que esa persona pida ayuda o pueda así. Claro, porque hay personas que empiezan a verse impedidas de disfrutar, ¿sí? Por esta cuestión superyoica, porque siempre están recriminándose o siempre están, nada, hoy hice tal cosa, pero nada, con esta sensación de culpa o de... y no hay posibilidad de disfrute en ese caso, no hay posibilidad de relajarse si uno está todo el tiempo de esa manera, ¿sí? Experimentando las cosas de esa manera. Analía, te hago una pregunta. Sí. ¿Por qué esta segunda teoría le dicen tópica? Creo que tiene que ver con lo tópico, con los temas que aborda, ¿sí? Pero no tiene otra significación o una relevancia especial. Es la primera tópica ¿sí? Con las primeras temáticas que él desarrolla, y la segunda, creo que está en relación a eso, Gustavo, ¿sí? Bien. Pero a las temáticas, ¿sí? Bien. Pero no tiene mayor relevancia. Lo que es importante que sepan es que una no se contrapone a la otra, sino que la amplifica o profundiza, ¿sí? Porque, como les decía recién, las instancias de la primera tópica o primera teoría van de la mano con las instancias de la segunda tópica o segunda teoría, ¿sí? Cada eso te quería decir, que yo en la primera teoría anoté una palabrita que dice percibir, y en la segunda teoría puse instancias, que claro. Son dos palabras que me llamaron la atención. Claro, tenemos el aparato psíquico con, entre comillas, los sectores, podemos decirle, los sectores de la conciencia, el sector preconsciente y lo inconsciente en la primera tópico, primera teoría, y en la segunda, las instancias, ¿sí? Y el ello es el que, como decíamos recién, se identifica como el que actúa en el sector de lo inconsciente. El yo es el que está manejando todo lo relacionado a el sector